Democrática, gracias por atendernos. Estudio, los saludamos Osvaldo Ramírez y quien le habla María Alejandra Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes, Osvaldo. Muy buenas tardes, diputado. La verdad, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está pasando con la refinería de Amoay, porque entre otras cosas, diputado, usted formó parte de ese grupo de parlamentarios que creo durante el primer aniversario de la tragedia ocurrida en el año 2012, se apersonaron a las instalaciones para denunciar con informe en mano de especialistas lo que podría haber ocurrido en esa oportunidad. ¿Qué puede comentarnos después de tantos años lo que está ocurriendo hoy? Un apagón, una extraña falla eléctrica, pero además un derrame de crudo reciente. ¿Lo escuchamos? Sí, cómo no. Nosotros fuimos, el accidente ocurrió en agosto del 2012. Llevamos un informe allá para entregárselo a la directiva del complejo de refinación en Paraguaná. Recuerdo que no nos dejaron entrar. Más bien habían las huestes ahí de gritones fascistas del gobierno, pagados ahí en la refinería, que empezaron a gritarnos, y entonces el informe se lo dejamos ahí en recepción a la directiva, pues al presidente del complejo, que por cierto estaba allí, pero se negó a recibirlo. Después, posteriormente, el 4 de septiembre del 2013, le exigimos a la Fiscalía que acelerara el proceso de investigación y anunciara al país los resultados sobre la explosión de Amoay. Hoy día vemos cómo ocurre, según el gobierno, un extraño fallo eléctrico. Lo cierto del caso es que más de 10 estados hoy día tienen problemas de suministro de gasolina, dentro de los cuales está precisamente el estado Mérida, donde las colas son inmensas en el día de hoy. Y lo cierto del caso es que estas fallas en las calderas para surtir vapor a los generadores de electricidad se suman a esos problemas de falta de mantenimiento que nosotros en ese informe y en foros sucesivos que hicimos con presencia de la prensa internacional aquí en Caracas, se detectó pues que esa falta de negligencia y mantenimiento. Y según voceros, vamos a decirte, de gente que trabaja ya del mundo laboral del complejo de refinación en Amoay, los trabajadores están trabajando, valga la redundancia, bajo riesgo, los familiares viven bajo riesgo. Se dice pues que las condiciones hoy día son peores que las que generó el accidente de agosto del 2012, y vemos pues que PDVSA, como se dice comúnmente, no da pie con bola, es decir, falta de planificación, los agarra permanentemente las emergencias, siempre están buscando la excusa política para sacarle a alguien la culpa, y lo cierto del caso es que los responsables son ellos. Lo que deberían de hacer es renunciar la directiva de PDVSA. El presidente de PDVSA debe renunciar, y si el gobierno de verdad quiere gobernar, tome la decisión de intervenir en esa empresa, tome la intervención, y la Asamblea Nacional, la Comisión de Energía, allí que está el colega Sotorroja, que muchas veces ideologiza las cosas, abra la investigación. La Asamblea Nacional nunca procedió a hacer una investigación cuando se presentó el accidente o la situación pues que se presentó en agosto del 2012. La Asamblea Nacional ha estado a espaldas de esa realidad por razones políticas y por el temor que tienen. En aquel entonces era de enfrentar a Rafael Ramírez, que era el gurú financiero de la familia Chávez, y hoy día, que ya no está, pues debería de asumir una actitud más valiente, más nacionalista y más venezolanista, y no quedarse solamente en el discurso de la Asamblea Nacional. No ha habido pues esta investigación, y debería de abrirse la investigación, porque este apagón que ocurrió, que genera pues una situación de incertidumbre en la refinería más grande de Venezuela, en donde se producen más de 600.000 barriles de petróleo. No se sabe exactamente, después del accidente de agosto del 2012, cuántos barriles se están procesando allí. Lo que se sabe es que ha habido una cadena de situaciones, de accidentes en las últimas 3 semanas. Derrame el 26 de octubre, el lunes siguiente la planta de Flexicoker se paró, el martes la planta 5, el miércoles hubo problemas en la planta de activación, y realmente lo que hemos tenido nosotros en la industria petrolera en los últimos años son accidentes, son heridos, son muertos. No olvidemos que esta tragedia ocasionó más de 40 muertos, y eso es como que si el gobierno no le prestara ningún tipo de atención, y eso es una violación flagrante de los derechos humanos, es decir, de los derechos a la seguridad laboral. Eso es una violación flagrante de lo que significa el derecho a las condiciones laborales que tiene un trabajador de hacer su trabajo en condiciones de higiene, de sanidad y de seguridad laboral. Esa es la gran realidad que estamos viviendo.
Diputado, ¿cuáles son las próximas acciones que van a tomarlo como tal, la fracción de la unidad en relación con el tema de todas estas investigaciones, el seguimiento de los accidentes que ha habido, realmente tratar de tener cifras mucho más claras, viendo un claro contraste entre lo que suele informar el gobierno a través de las memorias y cuentas, que lamentablemente se dan año a año, versus los informes por terceras vías que suele publicar la OPEC mes a mes, y donde claramente Venezuela está produciendo menos barriles por día? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Las cuales ustedes buscarán informar a la opinión pública esto? Sí, yo creo, mira, aquí hay un tema muy importante, que es el problema de tener una tiranía de la mayoría en la Asamblea que todo lo bloquea. Ayer hubo un debate que pensé que iba a ser más importante en relación pues con la situación de la disminución pues de la producción petrolera, del problema de los precios, de la fractura hidráulica para sacar combustible no convencional que se está realizando en los Estados Unidos. Entonces el gobierno siempre busca la excusa para achacarle a elementos extraños el problema de no tener una política petrolera nacionalista y definida. Ese debate no se ha dado en la Asamblea, ese es un debate que tiene que producirse, y nosotros exigir en la Comisión de Energía y en la Asamblea Nacional realmente, primero, ese debate sobre la política petrolera, o sea, en vista de esta caída de los precios petroleros, de esta situación que está ocurriendo por la explotación de hidrocarburos no convencionales, de buscar energía por vías no convencionales que tiene problemas ambientales gravísimos. ¿Qué va a hacer Venezuela? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para sustentar un gasto social político, que es el que sustenta este proyecto político del gobierno? ¿Cómo va a ser para sustentar toda esta situación laboral de todas las organizaciones del Estado a través de estos aumentos de salarios mínimos no previstos en el presupuesto del 2015, con una valoración macroeconómica equivocada, con unos parámetros macroeconómicos que históricamente no se han cumplido hasta ahora? Ese debate no se ha dado, el gobierno no tiene la voluntad realmente de asumir, de agarrar el toro por los cachos, son irresponsables, son negligentes, y nosotros tenemos que en este momento pues exigir esta investigación, exigirla en la calle, exigirlo en las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional y nacional, y exigirlo obviamente dentro de la Asamblea Nacional, esa investigación, y por supuesto que el pueblo tome conciencia de la necesidad de quitarle la mayoría al gobierno en la Asamblea Nacional, porque mientras existe esa tiranía de la mayoría allí, nada de estas investigaciones van a tener resultado feliz, porque todo lo bloquea esa tiranía de la mayoría. Ahora, diputado, tengo que preguntarle, usted decía hace algunos minutos que se trata del complejo refinador, me corregirá si me equivoco, más grande del país. Ahora, hemos conocido a través, como viene siendo costumbre, de agencias internacionales, que aparentemente el gobierno continúa promoviendo la subasta de Citgo, las red de refinerías que tiene Venezuela en los Estados Unidos. Contrario a lo dicho, además, por el ministro de Finanzas, aparentemente al menos 3 compañías petroleras, y tomamos la información de la agencia Reuters, aún ofertan activamente por Citgo Petroleum Corp. Yo quisiera su opinión acerca de este tema, es decir, el contraste de lo que está pasando internamente de puertas adentro con el complejo refinador más grande del país, y la insistencia aparentemente, según estos reportes del gobierno, de vender Citgo en los Estados Unidos. ¿Qué puede comentarnos esto a espaldas de todos los venezolanos? Lo escuchamos. Sí, mira, dos cosas. Primero, que son traidores, ¿no?, a su propio principio, porque ahí lo que están es provocando o realizando una privatización petrolera. Y segundo, son tan ineficaces que no van a aprovechar el mejor precio para venderlo, porque precisamente si están los precios del petróleo bajando, los Estados Unidos está desarrollando una política no convencional, está desarrollando una política de distribución de combustibles internos. Nosotros incluso estamos dejando pasar el tiempo, las empresas evaluadoras de riesgo, las empresas que realizan los holdings o los vamos a decirte, los que liderizan el mercado de venta y de colocación de acciones, y en este caso de venta de empresas como Citgo, llega el momento en que juegan pues a sus propios intereses, y en la medida en que el gobierno le pague esos intereses, pague esos costos de financiamiento, de distribución de acciones y de venta de esas empresas, las empresas van a actuar, de lo contrario no. Entonces son costos de oportunidad que vamos a perder. Ni siquiera este gobierno es eficaz para realizar una operación de venta de Citgo, en el supuesto dado de que efectivamente quisiera venderlo para utilizar esos recursos para potencializar la industria petrolera, para potencializar pues, una política precisamente de desarrollo petrolero que nos ponga a competir
competir en el mundo internacional, habida cuenta de la situación de los precios petroleros hoy día. Diputado, si usted fuera gobierno en este momento y la oposición no fuera oposición, fuera gobierno, ¿usted trabajaría en función de la venta de estos activos o sencillamente lo consideraría que sería un mal paso que estuviera dando la República, vistas las mismas condiciones económicas que tenemos en la actualidad? Mira, yo creo que primero que reevaluaría por completo la política de regalos y de colocación de petróleo a precio menor de mercado que se realiza en varios países y que son cifras importantísimas de barriles de petróleo que genera divisas petroleras extraordinarias. Yo creo que ahí vendría una primera política, una primera acción es eso, vamos a revalorizar porque es lo más inmediato. Eso lo puedes hacer de manera inmediata. Si tú vas ahorita en un segundo paso a vender en el caso de Siglo, ya eso es un proceso donde tendríamos que adquirir el mejor precio y tendría que desarrollarse toda una política, o mejor dicho, una estrategia financiera, de marketing financiero, que te lleve a colocar, o mejor dicho, tener los mejores clientes en función de los intereses de Venezuela. Es decir, porque no se trata de salir un activo que genera ganancias por salir para cubrir déficit fiscal por el fracaso económico del gobierno, sino que la venta de esos recursos sirva para potencializar, por ejemplo, la industria petrolera, que es la que nos produce a nosotros los ingresos. Yo creo actuaría desde el punto de vista petrolero, redimensionar esa política de expansión geopolítica o geopolítica petrolera, que hoy día ya no la puede hacer el gobierno y que eso le puede traer problemas geopolíticos, porque por eso es que nosotros vemos que Bolivia, que Nicaragua, que el mismo Ecuador desarrolla una política bilateral con los Estados Unidos, pese a que están en el ALBA, porque ellos dependen del gas, dependen de la colocación de sus productos en el mercado de los Estados Unidos, y ellos desarrollan su propia estrategia. Los que estamos quedándonos rezagados y estancados somos los venezolanos, que estamos perdiendo el liderazgo que deberíamos desarrollar en América Latina. Nosotros queramos simplemente para financiar un proyecto político ideológico que no funciona, sino que lo compran desde el punto de vista de la hegemonía del poder en otros países, pero a la larga están desarrollando una política más capitalista que cualquier otra, porque son los intereses en juego de esos países, en cambio que nosotros no estamos pensando en Venezuela. El gobierno no está pensando en Venezuela, sino en unas abstracciones ideológicas que no conducen a nada. Gracias al diputado William Dávila por atendernos, acompañarnos estos minutos, diputado de la Asamblea Nacional, forma parte de la Comisión de Política Exterior y es dirigente de Acción Democrática. Bueno, conversando acerca de estos temas, lo que ha ocurrido con AMOA.